La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales. A todos, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Iniciamos Junto al Campo, periodismo agropecuario, 30 minutos con la realidad agropecuaria, básicamente lo que ocurre en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Nos estamos encontrando en este tramo del año 2013, todos y cada uno de los lunes a partir de las 22:30, con reiteración los jueves 13:30 en la pantalla de TSN, todo sobre Necochea y la zona. Me llamo Néstor Ferreira, realización de Filmmaster y esta presentación. Con la grata compañía de cada uno de ustedes, comenzamos nuestro trabajo periodístico haciendo referencia al actual panorama agrícola que tenemos en el partido de Necochea y a nivel general en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hemos convocado por algunos minutos en esta oportunidad al ingeniero agrónomo de Necochea, Ariel Cuatrocio. El panorama en general, lo que está sucediendo en estos momentos en el agro, en la zona rural, tiene que ver con la siembra de lo que serían los cultivos de fina, lo que se denominan cultivos de granos finos, ¿no es cierto?, que son trigo, cebada, trigo candeal. Bueno, algunos casos también hay productores que están sembrando avena, por ahí son cultivos menores, y también el caso de la colza, ¿no es cierto? Esos son los cultivos que están pujando por el lote en este momento. Entonces los productores deciden entre esta variedad de cultivos qué es lo que van a producir para su campaña de fina. Respecto a la campaña de gruesa, que serían los cultivos de granos gruesos como maíz, soja y girasol, que son los principales que se hacen en esta zona, también está entrando el cultivo del sorgo. Cada año hay más superficie de sorgo sembrado en nuestra zona, con finalidad forrajera o también granífero. He visto varios lotes de sorgo granífero. Bueno, los cultivos de gruesa en general ya han terminado su ciclo, han sido cosechados. Podríamos considerar que la cosecha gruesa está finalizada en general. De repente, bueno, quedan lotes que se están cosechando sobre maíz y puede quedar también algún lote de soja de segunda. La campaña de gruesa es importante tener en cuenta o considerar qué fue lo que pasó y por qué motivo. Porque en el mismo lote donde se ha cosechado el cultivo de gruesa, ese mismo lote va a ir destinado a la siembra de los cultivos de fina. Entonces, en función del rendimiento que tuvo el lote de gruesa, hay que considerar cómo se va, por ejemplo, a nutrir el cultivo de fina se va a instalar en ese lote. Para ejemplificar, por ejemplo, la rotación más tradicional en nuestra zona estos últimos años es cultivos de trigo o de cebada. La cebada últimamente le ha ganado mucha superficie al área triguera. Entonces se hace la rotación con cultivo de cebada o trigo y luego se rota con cultivos de soja. En general, estos últimos años es la más tradicional. Entonces, el rendimiento que se haya logrado en el cultivo de soja tiene una incidencia directa sobre la disponibilidad de nutrientes que queda en el lote, ¿no es cierto? Y también la reserva de agua, claro. Porque para formar grano, la planta tuvo que formar todo su follaje, con lo cual hay mayor consumo de agua y de nutrientes, y particularmente en la soja lo que sucede es que es una oleaginosa que concentra en el grano alta concentración de proteínas y de aceites, con lo cual prácticamente toda la extracción de nutrientes que hace el suelo la exporta al grano. En consecuencia, cuando el grano se va del lote, la reserva de nutrientes que queda en el suelo es bastante inferior respecto a otros cultivos. Es decir,
En el residuo, en lo que se denomina normalmente rastrojo, después de haberse cosechado el lote, lo que se denomina rastrojo, quedan muy poca carga de nutrientes. La mayoría ha sido exportado a granos. Principalmente lo que queda en ese rastrojo es alta concentración de nitrógeno con muy buena capacidad de mineralizarse. Es decir, mineralización significa cuando un resto orgánico, como es el rastrojo, el resto orgánico es un resto de algo que tuvo vida, un organismo vivo, entonces el rastrojo con el tiempo se incorpora al suelo y los microorganismos, las bacterias del suelo, lo descomponen y extraen de ahí minerales. Entonces ese proceso se llama mineralización, pasar de orgánico a mineral. La virtud que tiene la soja, o la ventaja que tiene pensando en el trigo, es que tiene muy buena capacidad de mineralizarse ese rastrojo, con lo cual va a haber una oferta, un plus de nitrógeno allá por cuando mejoran las condiciones climáticas, por octubre más o menos, que hay buena capacidad de mineralización. La soja hace un residuo, el resto de la soja hace un aporte de nitrógeno que es favorable al cultivo de trigo. Pero lo importante para planificar el cultivo de trigo es tener en cuenta que en general los lotes que hayan tenido muy buen rendimiento en soja, es probable que haya quedado una baja disponibilidad de nutrientes en el suelo. Entonces, es un punto a tener en cuenta cuando uno planifica el cultivo, para ver cómo se va a nutrir el cultivo que se va a instalar, trigo o cebada, ¿no es cierto? Bueno, la solución a eso es poder diagnosticarlo de la manera correcta, lo cual significa hacer un análisis de suelo previo a la siembra de trigo para chequear cuál es la disponibilidad de fósforo, por ejemplo, el nivel de materia orgánica y los niveles de nitratos que han quedado en el suelo, incluso por el hecho de haber pasado una leginosa por ahí. Principalmente sucede esto en el caso de la soja, también sucede con la colza, tienen alta extracción de azufre. Así que es otro nutriente que también habría que analizar para ver cuál es la disponibilidad y después en función de ese dato, de ese resultado de análisis, se puede diagnosticar cuál es la situación y hacer la receta de fertilización adecuada. Eso es más o menos el panorama o las decisiones que se están tomando en este momento en el campo. Ingeniero, a grandes rasgos, por supuesto en lo que hace el partido de Necochea y en la región de influencia, ¿qué balance se puede hacer de estas cosechas? Girasol, maíz, ambas sojas, la de primera, la de segunda. Bueno, ¿Qué ha dejado? ¿Qué ha dejado? Bueno, el cultivo de girasol estuvo con rendimientos promedios o superiores, ha sido una campaña de normal a buena. Creo que tal vez el que ha generado un mejor impacto ha sido el maíz. El maíz principalmente tiene la característica para aquellos productores que lo hacen en secano, es decir, que lo hacen sin riego. Por ahí el vecino de la ciudad, es importante aclararle ese detalle, que el maíz generalmente se hace con riego. Entonces siempre se diferencia cuando se habla de maíz, cultivo bajo riego o cultivo en secano, el que no llevó riego. ¿Y por qué se hace con riego? Porque es un cultivo que sufre mucho el estrés hídrico, la falta de agua, principalmente en el momento de floración. Es lo que los técnicos le llamamos el periodo crítico. Todo el periodo ese que va unos días antes, a unos 15 o 20 días antes, hasta unos 20 días después de la floración, es el periodo crítico. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual se va a fecundar la flor, y la flor fecundada es la que va a formar el grano. Si no hay flor fecundada, no se fecunda el grano, no se formará grano. Entonces el maíz sufre muchísimo y puede suceder que en lotes que tienen lotes profundos, con alto potencial de rinde, pero si el clima es seco en ese periodo, no fecunda la flor y los rendimientos, tal vez si el potencial es de 10.000, 11.000 kilos, pueden llegar a ser 3.000 kilos porque no hubo fecundación de flor. Por eso el maíz es un cultivo que principalmente se planifica bajo riego. Pero sin embargo este año los lotes que se han hecho en secano han tenido muy buenos resultados. Podríamos pensar a grandes rasgos que han podido llegar a 9.000 kilos, lo cual es muy buen rendimiento, bien, claro. Muy buen rendimiento. Y después el cultivo de soja. En sus dos variantes. En sus dos variantes, pensemos soja de primera y soja de segunda, ha tenido una campaña cercana a lo normal. Principalmente porque la soja es una planta que es un cultivo que requiere de buenas temperaturas para su desarrollo fenológico, para cumplir todas las fases de vida, requiere de buena temperatura y tiene la habilidad particular, por ejemplo, cuando llega a su periodo crítico, recuerdan que era todo el periodo cerca de la floración,
Cuando llega ese periodo crítico, la soja tiene muchas tandas de flores. Entonces es como un arbolito que en cada axila tiene yemas florales, y entonces el periodo de floración es más largo. Técnicamente decimos que una flor es un cultivo que es más plástico, es decir, tiene un periodo de floración más largo, con lo cual si tiene un estrés hídrico cuando comienza la floración, puede ser que cuando pasó el estrés hídrico, la segunda tanda de flores puede llegar a captar igual rendimiento. Entonces tiene mayor habilidad. Pero ¿qué sucedió esta campaña? Generalmente fue una campaña más fría. Nosotros tal vez habitualmente por ahí con el trajinar diario no lo percibimos, no nos damos cuenta, pero el cultivo sí. El cultivo va censando temperatura y horas de radiación. Entonces, ha sido una campaña más fría, el crecimiento, el desarrollo del cultivo no ha sido el adecuado, y eso se resiente después en rendimiento. Entonces, por eso, a pesar de que por ahí se han logrado muy buenos cultivos, había muy buena expectativa cuando estaba en cultivo, en definitiva, los rendimientos fueron, en algunos casos, los normales, no hubo un boom de rinde, y principalmente ese fue el motivo. Además, alguna otra helada que cayó cuando ya estaban definidas las chauchas, que quemó un porcentaje de planta, entonces eso se resiente en el rendimiento. Pero podríamos decir que para la zona que es del río Quequén hacia Mar del Plata, una zona de muy alto potencial de suelos profundos, hubo rindes promedios bastante normales, de 2.800 kilos, tal vez el productor esperaba unos 500, 800 kilos más, pero se logró un menor número de granos por superficie, incluso los granos que se formaron fueron más chiquititos. En la soja el peso individual del grano aporta mucho sobre el número final de rendimiento, eso por el frío. En cambio, del río Quequén hacia Tres Arroyos, toda la franja costera necochense, que a pesar de tener un potencial un poco inferior al otro, tal vez las olas de frío no fueron tan marcadas, o el bajón de temperatura de la helada por principio de marzo no fue tan fuerte, en consecuencia los rendimientos fueron un poquito mejores. Y después la zona continental tuvo un rinde promedio también en función de cómo jugó esa helada que hubo ahí por los primeros días de marzo. Pero bueno, la soja tuvo un rendimiento promedio o normal. Y la soja de segunda, en general, venían muy bien logradas, también con un bajo porte en consecuencia de las temperaturas. Tal vez para recordar, para el vecino de ciudad, tenga en cuenta, uno se puede plantear, bueno, a ver, pensemos, ¿cuántas veces fuimos a la playa en marzo? Y prácticamente en marzo no fuimos a la playa. Bueno, en consecuencia, ¿qué estaba pasando durante ese momento en el campo? Durante ese momento en el campo estaba el cultivo de soja formando frutos, llenando granos, y la estaba pasando mal, estaba fresquito, estaba pasando mal. Entonces tenía poca tasa de crecimiento, en consecuencia almacena poco hidrato de carbono en grano y almacena poco rinde. Pero bueno, los rindes no fueron malos, fueron rindes promedios esperados para la zona. Y la soja de segunda, a pesar de las bajas temperaturas, o ese bajón, esa helada que hubo ahí por marzo, que quemó un 30% de la planta, han logrado rendimientos entre 800, 1.200 kilos, lo cual para una soja segunda no es lo óptimo, pero bueno, está dentro de los parámetros normales. Han sucedido años que, sumado al estrés por frío, se han dado también un fuerte estrés hídrico y se han obtenido rindes de 200, 300 kilos que a veces hasta económicamente no es viable ni cosecharlo, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que la campaña gruesa ha finalizado para nuestra zona, para nuestro barrio, con rindes más o menos parecidos a los promedios, en algunas situaciones un poco mejor, y tal vez el más destacado de esta campaña ha sido el maíz, que la pasó bien, tuvo buena disponibilidad hídrica y en general se han logrado muy buenos rindes. Por favor, hacemos una pausa. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, Cereales. Sede central en Avenida 59 y Calle 70, planta de silos en Quequén y filiales en Comandante Nicanor Otamendi, Balcarce, Lobería, Energía, San Agustín y Mechongué. Teléfonos 43-2895 al 2899 Necochea.
Fundación de Sanidad Ganadera del Distrito de Necochea, junto a los productores ganaderos de toda la región. Calle 114, 2755, teléfono 425960, Necochea. Centro de Acopiadores de Cereales, Zona Puerto Quequén. Fundado en 1938, trabaja mancomunadamente junto al productor rural, eje fundamental de su actividad. Avenida 59-836, teléfonos 424205 y 428548, Necochea. La Tranquera, artículos rurales. Postes, varillas, alambres, tranqueras, verjas de madera, mangas, durmientes, alambres tejidos. En Avenida 59, esquina 108, teléfono 424367, Necochea. Si querés mucho a tu auto, demostráselo de verdad. Seguro Automotor, Seguro Metal. Un seguro para lo que querés de verdad. Seguro Metal. Agente en Necochea y zona Diego Míguez, teléfono 02262 15 61 5167. Potenciar el rendimiento de los cultivos es uno de los más grandes desafíos de la agricultura actual. Protegerlos es la misión de Magan Argentina. Otra mirada, otra solución, otros resultados. El pasado día miércoles a la hora 24 culminó otro paro agropecuario en la República Argentina con la convocatoria de las 4 entidades que se aglutinan en la mesa de enlace de entidades que tienen que ver con el sector agropecuario de nuestro país. Por ahora, por el momento, sin respuestas positivas por parte de las autoridades del gobierno que encabeza la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La reflexión acerca de la medida de fuerza por parte del dirigente agropecuario necochense Egidio Maillán, directivo de Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria. Sí, no, las respuestas, vos sabés que, salvo las que han salido por los medios, donde el gobierno obviamente dice lo suyo, el ministro de Agricultura, que es el área que le compete, también ya dijo, habrán visto en los medios lo que dijo. Es un poco más de lo mismo. Y el paro, bueno, fíjate vos que nace después de 9 asambleas que se hacen por distintos lugares del país, donde la mesa de enlace recorrió y escuchó a los productores, recorrió las zonas y escuchó a los productores, escuchó sus reclamos, escuchó su protesta, sus necesidades. Cada región tiene lo suyo, si bien hay algunos puntos en común, pero también estas asambleas tuvo la particularidad de que se recorrió zonas donde hay actividades fuera de las más intensivas, por ejemplo, economías regionales, tuvo que ver con Río Negro, hacia el Alto Valle, estuvieron en Mendoza, se estuvo con los algodoneros, se estuvo con los arroceros, se estuvo con los citrícolas de Corrientes, es decir, se recorrió el país y se escuchó al productor, sus necesidades y expresó sus broncas también, ¿no? De ahí surgió este tema de, a pedido de ellos, de una jornada de protesta. La jornada de protesta, es decir, de acuerdo a lo planificado por la Mesa de Enlace Nacional, tenía que ver con un paro a nivel comercial del productor, es decir, no iba ni comprar ni vender, y no iba a enviar Hacienda en pie a Liniers. Tranqueras adentro, obviamente se sabe que siempre se trabaja, se estaba cosechando, particularmente en esta zona que era donde más cosecha quedaba, habrán visto camiones que circulaban con maíz o con soja de segunda que se estaba cosechando, así que la logística operó, obviamente, y bueno, y el resto del país se fue pacífico, gracias a Dios, tal cual también lo previsto, un paro muy pacífico, con entrega de volantes en algunas zonas, en algunas rutas. No hubo ningún corte de ruta, no hubo ningún piquete, no hubo que lamentar ningún incidente. Los productores ya conocen de esto.
Y básicamente quieren oír productor, informar a la ciudadanía en general qué es lo que le pasa. Siempre hemos tenido algún déficit comunicacional, y quiere en forma pacífica expresar y contar lo que le pasa al resto de la ciudadanía, que no tiene nada que ver con el sector, ¿no? Como decíamos, Mayán, a la hora 24 de este día miércoles está terminando el paro agropecuario. Y teniendo en cuenta la respuesta del gobierno, la postura gubernamental, ¿próximos pasos o se verá en las próximas horas? Sí, bueno, esto va a terminar en una reunión de mesa enlace en el corto plazo. Seguramente van a haber algún comunicado que se va a emitir, que se va a hacer público, generalmente cuando culmine un paro, de esto, una jornada de protesta. Y de acá para adelante se verá que planificará la mesa enlace, ¿cierto? Esperemos que podamos encontrar algún camino de diálogo o de sensatez de ambas partes, que podamos encaminar esto por el bien de todos, por el bien del productor, por el bien del país, por el bien de los argentinos, que tanta falta nos hace calmarnos y encontrar un camino. Yo digo que en esto también somos autocríticos nosotros y también pensamos que a nadie le gusta ir a un paro, a nadie le gusta estar en días de protesta, en jornadas de protesta, que sabemos en qué terminan. En este caso, en el caso de este paro, yo lo mediría más que por productores que no comercializaron, lo mediría en forma de decir si hemos logrado o no que alguien nos escuche. Creo que la ciudadanía va comprendiendo, ya a esta altura va entendiendo y va comprendiendo con los hechos, no precisa que le expliquemos mucho más de qué es lo que nos sucede, y que la cosa no va por lo económico estrictamente o directamente del bolsillo. Claro que lo que nosotros estamos tratando de explicar es que las políticas equivocadas agropecuarias que nosotros alguna vez, hace 2, 3 años que venimos diciendo que son erróneas y que nos iba a llevar a un callejón sin salida, y en algunos puntos, como el caso de trigo y carne, iban a ser nefastos, o como en el caso de los impuestos feroces, iba a impactar directamente en los pueblos del interior, porque no es ni más ni menos que exportación de divisas en el gobierno nacional, que después, si esas comunas no están alineadas, ese dinero no vuelve. Yo creo que todo esto que tardamos mucho en explicarlo, la ciudadanía hoy ya se dio cuenta. Por lo tanto, me parece que hoy es muy probable que la mesa enlace encuentre otros caminos, otras acciones, que por ahí no van a tener que ver con jornadas de protestas más duras, ojalá que no, y ojalá que encontremos encontrar otros caminos para convencer a los que todavía no se han convencido de cómo es esto. Estamos transitando una nueva semana de Junto al Campo, periodismo agropecuario. Para contactarse con nosotros, amigos televidentes, 1550 3310, 1560 9282. En Facebook, esta importante red social, Junto al Campo. Y ahora tenemos una noticia realmente muy importante para los que hacemos Filmmaster y los que hacemos particularmente Junto al Campo periodismo agropecuario. Nuestro programa agropecuario de cada semana tiene su propio sitio de internet para que ustedes puedan consultar en forma permanente y cuando ustedes quieran. La dirección juntoalcampo.com. Una muy buena noticia que obviamente queremos compartir con cada uno de ustedes. juntoalcampo.com. Hacemos pausa comercial, no se vayan, ya retornamos. Evasio Marmeto, Sociedad Anónima. www.evaciomarmeto.com.ar. Liderar. Agente en Necochea y la región, Pablo Fernández. Teléfono 02262 521758. Sociedad Rural de Necochea. Siempre defendiendo los intereses de los productores del distrito. Oficinas en Predio Ferial, de Avenida 59, esquina 106, teléfono 425669. Campo Alto, Diagonal San Martín 1254.
Delivery al 52 86 08. Urgara Necochea, calle 50, 2814, teléfono 42 85 42. Torrego López y Noves, una firma con nombre propio, esfuerzo, dedicación y responsabilidad al servicio del amigo productor agropecuario de Necochea y la zona de influencia. SUETRA, Sindicato Único de Educadores Técnicos de la República Argentina. Secretario General Fabián Gazzotti. Sede 66 esquina 63. Teléfono 42 8918. En lo que tiene que ver con este año 2013, ingeniero, ¿qué perspectivas tenemos en los denominados cultivos de cosecha fina? Trigo y compañía. Bien, trigo y compañía. Tal vez estos últimos años estamos hablando más de cebada y compañía, pero no. Nosotros en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es una zona triguera por excelencia, y yo particularmente tengo un sentimiento muy especial por el trigo, porque comencé mi amor por la relación con el campo de chiquito, trabajando en trigo. A los 14 años yo me había enterado que en el criadero de semillas Buck contrataban jóvenes para ser de asistente en las cosechas de investigación experimental en trigo, y ahí comencé yo mi experiencia. Así que tengo muchos años sobre el trigo. Mi tesis de posgrado, mi maestría la defendí también sobre nutrición de trigo. Y la verdad que es casi un sentimiento. Me da pena ver lo que ha estado pasando estos últimos años sobre el trigo. Cada año va perdiendo superficie que ha sido reemplazada por el cultivo de la cebada. ¿Cuáles son las perspectivas para este año? Bueno, te cuento brevemente. He visto que se ha recuperado un poco la superficie del trigo. Es difícil estimar. Ahora, en principio, veremos después con el transcurso de la campaña, en definitiva, cuántos han sido los lotes que definitivamente quedaron con trigo. Pero algo, digamos, a priori se ha recuperado. Sí. Yo creo que si por decirte una aproximación, yo te diría que entre un 10 a un 15% de la superficie que había perdido la ha recuperado. Por ahora. Por ahora. Ahora veremos después en el término de 2 o 3 meses, cuando ya salgamos a recorrer el estado de salud del trigo o maleza y demás. Bueno, ahí veremos en definitiva qué fue lo que quedó. Pero bueno, la intención de siembra marca eso. Y bueno, otro cultivo, decíamos, que también tiene la posibilidad de competir por superficie, por lote, para esta campaña, es el cultivo de trigo candial. El trigo candial es una especialidad, es otro trigo que se produce con la finalidad de abastecer la industria de sémola. El trigo pan hace harina y el trigo candial hace sémola. La sémola es una harina de una granulometría un poco más gruesa y es especial para fabricación de fideos. En general son especialidades, son lo que se dicen specialty, y se hacen por contrato directo con empresas semoleras. Siempre son superficies menores, superficies chicas, tienen premio por calidad y son contratos cerrados con la semolera, que hay un sector de productores que le gusta ese tipo de negocios porque le asegura una venta segura, ¿no es cierto? Lamentablemente es el problema que ha frenado la superficie de trigo estos últimos años. Todos los problemas de comercialización que ha tenido últimamente el trigo ha frenado la decisión de su siembra. Filmaster pidió filmaciones para elegidos. Tuvo muchísimo gusto en presentarles otra entrega semanal de Junto al Campo, Periodismo Agropecuario. Por la compañía, por la atención, muchísimas gracias. Si Dios, solo si Dios así lo permite, en 7 días aquí estaremos.